buenos días, familia linda, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan tenido un fin de semana maravilloso. Gracias a los que han comenzado a seguirme y bienvenidos, ¿cierto? Todos, este es un canal donde compartimos la palabra de nuestro Señor, de nuestro amado Jesús. Y bueno, espero que Dios esté hablando a sus vidas a través de mi vida y yo simplemente estoy viniendo a entregarles lo que Dios me ha dado ya a mí por gracia, amén. Entonces vamos a ir, no sé si ustedes, vamos a ir directamente al devocional de hoy. No sé si ustedes han escuchado, la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Yo sé que más de uno por ahí hemos escuchado eso, que la verdad nos va a hacer libres. Y Dios viene hoy a decirte a ti directamente que me estás mirando, vea, vas a ser libre, vas a recibir libertad. Yo no sé en qué área de tu vida tú te sientes atrapado, encarcelado, aprisionado, esclavo, que quieres, ¿cierto? Quieres como obligado, que quieres dejar de hacer, dejar de practicar cosas malas, dejar de practicar hábitos que te dañan y no puedes dejar de un lado el pecado, pero no puedes. Sientes que te obligan, que te controlan, que te dominan, que te esclavizan, que quieres hacer lo bueno, pero no puedes hacerlo como el apóstol Pablo en alguna parte de la palabra nos enseña, nos hablaba, nos habla. Entonces no sé en qué área de tu vida tú te sientes así, como encarcelado, esclavo, esclavo. Y, y Dios hoy viene a hablar a tu corazón directamente, a decirte, vea, vas a ser libre, vas a recibir esa libertad que tú tanto deseas, que tú tanto anhelas, que tú tanto necesitas. Si tú recibes la verdad, si tú recibes la palabra, si tú recibes a Jesús, porque dice, la verdad os hará libres. Vamos a ir al libro de San Juan. San Juan capítulo 8, versículo del 31 al 38. Del 31 al 38. Amén. Entonces, ve y trae tu Biblia, tu agendita, tu lápiz para que tomes nota. Y entonces, volviendo aquí al tema, en la Reina Valera titula La verdad os hará libres. Y Dios me ponía en el corazón, con tan solo el título ya ministra, ya no ministra, ya ministra. Vea, vamos a recibir, vamos a ser libres si recibimos la verdad. ¿A quién le gusta la sinceridad? ¿A quién le gusta la verdad? ¿A quién le gusta que le hablen con transparencia, con sinceridad, con todo el corazón? Yo creo que a todos nos gusta que nos hablen con la verdad. Amén. Lo que pasa es que muchas veces ya en la iglesia, en Cristo, ya cuando vamos a Dios, ahí sí ya no nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque es que la palabra de hombre es muerta. Puede ser que genere en nosotros un cambio, pero es temporal. Cambio la palabra de vida, la palabra de Dios. Cuando es Dios quien nos habla la verdad a nosotros, ay, 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 como es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos redarguye, el que nos, es cierto, el que nos hace ver, el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, ya con Dios es diferente porque eh, la palabra de Dios cobra vida, o sea, es Dios mismo nos hace sentir mal si estamos mal, nos hace sentir bien si estamos bien, nos hace sentir eh, que estamos en pecado, que estamos mal, cuando es Dios mismo el que nos habla la verdad a nosotros y ahí sí no nos gusta mucho, ahí sí no nos gusta mucho, porque nos redarguye el Espíritu Santo a nosotros, nos hace sentir incómodos, mal, nos quita la paz hasta que nosotros, para que nosotros dejemos de hacer eso, para que nosotros dejemos de practicar esas, tanta cosa mala. Entonces yo sé que a muchos de nosotros nos gusta que nos hablen con la verdad, ¿cierto? Con sinceridad. Y yo sé que a muchos de nosotros ¿A ti te gusta ser libre? ¿A ti te gusta sentirte libre? Claro, yo sé que el hombre quiere ser libre, el hombre
El hombre por naturaleza, por lo mismo que estamos en una naturaleza pecaminosa, el hombre siempre está buscando libertad, está buscando libertad, está buscando ser libre, sentirse libre. Pero recordemos que la libertad que el mundo nos da es es una libertad que es libertinaje mejor, es una libertad que es yo hago con mi vida lo que quiera, yo hago lo que se me dé la gana, prácticamente así. Cambio en Dios, en Cristo encontramos la verdadera libertad que es, esta es la palabra de libertad, la palabra, recordemos que la verdad es Jesús, la palabra dice que el verbo es Jesús y Jesús es la palabra de Dios. Entonces por eso Dios hoy te dice, vea, si tú quieres, tú vas a recibir libertad, yo te voy a dar libertad, yo siempre quiero hacerte libre, pero con una condición, tienes que recibir la verdad, tienes que recibir la verdad y la verdad es Jesús. Y Jesús es la palabra de Dios. Dios mismo hablándonos aquí, siempre, siempre que venimos a la palabra es Jesús mismo hablando a nuestra vida, directamente Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Por eso, si quieres ser libre, tienes que recibir a Jesús. Yo no sé si tú has recibido a Jesús en tu corazón, en tu vida, pero Dios hoy te está dando el código sagrado, un código, una llave que va a abrirte la puerta a la libertad. Y es, cierto, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es que recibas a Jesús en tu corazón. Recibe a Jesús en tu corazón en esta mañana, en este día, en este tiempo. Cuando sea que escuches este video y vas a ser libre de eso, de ese pecado, de esa lucha, de eso que sientes que te obligan, de ese poder maligno que siente que te obliga, que te controla, que te domina, que quisieras dejar vicios, que quisieras dejar malos hábitos, que quisieras dejar pecado, que quisieras dejar la injusticia, el mal, de andar por caminos de tinieblas, pero no puedes. Amén. Y entonces ese es el tema para el devocional del día de hoy. Recibirás libertad cuando recibas la verdad. Recibirás libertad cuando recibas la verdad. Y recuerda, recibas la verdad es Jesús, cuando recibas a Jesús, cuando recibas la palabra de Dios. Y mira lo que dice aquí en la palabra de Dios. Entonces, en Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 38, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es tremendo. Entonces, un poquito de contexto aquí. Imagínense en Jesús, en el templo, enseñando la palabra de Dios. Imagínense que en ese templo estaban los judíos y estaban los judíos, los que no creían, muchos de los que aún no creían en Jesús, y habían unos que ya creían en Jesús. Entonces Jesús les estaba hablando directamente a los que creían, los que habían creído en él. Amén. Jesús les estaba hablando directamente a los que habían creído en él. Entonces por eso les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los judíos que habían creído en él. A ellos, vea, este mensaje es dirigido hoy a esos hombres que quieren ser libres, a esas mujeres que quieren ser libres, estos hombres que creyeron en Jesús, ellos querían ser libres. Ellos querían ser libres, por eso creyeron. Y el creer nos debe de llevar a un arrepentimiento.
Amén. Vamos, y la palabra misma nos lo va a enseñar en esta mañana. Entonces, Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces, primero, para que recibas libertad en tu vida, tienes que creer en Jesús, lo que te hablaba anteriormente. Tienes que creer en Jesús, tienes que creer en Jesús y vas a ser libre. Tienes que creer en la verdad, en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, en lo que Jesús te habla, te está hablando. Cree, cree, no hay de otra, no sé cuántas cosas tú ya no has vivido, has experimentado, has por allá, ya, basta ya de ir al hombre, de ir de un lado aquí, de un lado allá buscando la verdad, porque la verdad solamente es Jesús y la vas a encontrar aquí en la Biblia, en las palabras de Jesús. Amén. Entonces, luego decía, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí es interesante porque el Señor me estaba poniendo otra enseñanza para ustedes, otra palabra para el día de hoy, pero era como si no puedo darles esa otra enseñanza hasta que no reciban esta. Y mira lo que dice, entonces, imagínense ahí todo, vamos a usar nuestra imaginación. Entonces imagínense a Jesús en el templo, hablándole a los judíos que habían creído en él, en esto. Y les estaba diciendo entonces, vea, si vosotros permaneciereis en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, dice, en mi palabra, directamente en mi palabra, no en ninguna otra cosa. Si ustedes permanecen en la danza, ¿cierto? Si ustedes permanecen en el hombre, si ustedes permanecen en el trabajo, si ustedes permanecen en la distracción, en por allá con los amigos, si ustedes permanecen no sé, haciendo muchas otras cosas menos que permanecer en la palabra de Dios, eh, dicen, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Jesús hoy quiere llevarnos primeramente a creer en Él, y ese creer debe de traer un arrepentimiento del pecado, de sentirnos mal, de sentirnos de verdad mal, que ya no queremos vivir más como hemos vivido, haciendo esas cosas malas, practicando esas cosas malas, continuar practicando esos hábitos malos, esos vicios que sabemos que nos dañan, que dañan nuestra alma, dañan nuestra vida, dañan nuestra familia, dañan nuestra iglesia, la gente alrededor. Tenemos que primero reconocer, caer en cuenta y sentir de verdad ese arrepentimiento que es cambiar nuestra manera de pensar para siempre y nunca jamás volver a pensar cómo vivíamos, ni en las cosas que hacíamos, ni en esos vicios, sino dejar eso atrás y avanzar, proseguir a la meta, el llamamiento que Dios nos hace a nuestra vida. Entonces, y yo miraba, entonces el Señor les acaba les está diciendo a ellos, vea si usted, y hoy nos dice a nosotros aquí, mire, si ustedes quieren ser libres, recibanme a mí, crean en mí, en Jesús, en mi palabra que yo les hablo, y a través de quien sea quien yo les hable. No sé quién te esté hablando a ti la verdad. Puede ser aquí, ahorita, como puede ser que ya Dios, Jesús te esté hablando a través de otros lugares o directamente en tu intimidad a través de la palabra. Lo que te va a hacer libre, te está guiando por el camino que debes de seguir, por el camino de la vida, para darte esa salida, pero tal vez tú no te cuesta creer, hay mucha incredulidad en tu corazón, te cuesta creer. Y Dios hoy viene a confirmarte que cree en Él, cree en la palabra que Él te está haciendo llegar a tu vida, que es Jesús mismo quien te está hablando a ti. Y luego nos quiere llevar Jesús hoy a escudriñar la palabra. Entonces mira que permanecer, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, no en ninguna otra cosa, en mi palabra, aquí van a ser verdaderamente mis discípulos. Y el Señor pone en mi corazón que Dios quiere, Dios siempre ha querido, Dios siempre querrá llevarnos a un nivel superior para que seamos verdaderos discípulos. Dios siempre quiere.
llevarnos, traernos a un nivel superior para que seamos verdaderos discípulos. Basta ya de esa generación de discípulos mentirosos, de discípulos engañosos, falsos. Que tú y yo seamos esos discípulos verdaderos. Pero para eso tenemos que hacer lo que Jesús hoy nos está diciendo, que es creer en Él y que ese creer nos lleva a un arrepentimiento genuino y escudriñar su palabra. Y mira que permanecer en la palabra, en la concordancia en el hebreo, no en el griego, permanecer significa, miren, quedarse en un lugar, estado, relación, expectación dada, esperar, perdurable, morar, durar, perseverar, persistir, permanecer, quedar, retener, vivir. Eso significa permanecer. Entonces Jesús nos está diciendo, vea, si ustedes permanecen, si ustedes, y esto es impactante, si ustedes perseveran en mi palabra, si ustedes persisten en mi palabra, si ustedes moran aquí, ¿dónde estás morando tú ahorita? ¿Dónde estás viviendo tú ahorita? ¿Dónde te la mantienes? ¿Dónde permaneces? ¿En el trabajo? ¿Con los amigos? ¿Con la familia? Haciendo cosas en la calle, moviéndose, haciéndole como Marta, 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 afanada y turbada en las cosas del mundo, o tú permaneces aquí, porque solo aquí, si permaneces aquí, si persistes aquí, si perseveras aquí, si moras, si habitas aquí, dice que si te quedas aquí, y lo que más, el significado que cambia todo es si retienes, no solamente es vivir aquí, porque muchos perseveran en la palabra de Dios, muchos persisten en la palabra de Dios, muchos viven aquí, muchos están, mejor dicho, son unas Biblias, pero muertas, porque no retienen. Mira lo que dice, si el otro de los significados es quedarse, retener y vivir. Vivir, no solamente morar aquí, no solamente ser una Biblia, sabérselas, como cuando ese dicho que dicen, Pepito es una Biblia. ¿Por qué? Porque es que, mejor dicho, se la sabe de pi a pa. Pero, ¿y su vida? Da testimonio de la vida de Dios, da testimonio del Padre, de la verdad. No, un esclavo más, una copia más del mundo. Entonces, no solamente vivir aquí, hay mucho pueblo de Dios, mucha iglesia, mucho discípulo que se llaman ser discípulos cristianos, que se saben la Biblia de pi a pa, moran aquí, viven aquí, pero por puro conocimiento y Dios no. Yo necesito que usted la guarde, la retenga uno. Muchos ni siquiera la retienen, como oidores olvidadizos, como la escuchan, así mismo se les olvida. Súper triste. Por eso es que sus vidas no cambian. Y otros la retienen, muy juiciositos la retienen, pero son Biblias muertas. Es pura información, porque vamos a su vida y su vida no da testimonio de nada. Entonces tiene que ser viva, tienes que vivirla. Entonces, vea, si tú hoy que me estás escuchando permaneces, crees en mí, permaneces en mi palabra, dice que permanente, estas lucecitas son permanentes, ¿ven? Se quedan ahí quietitas, no titilitean, no nada, ahí quietitas. Así es como Dios nos quiere, así, quietitos, quietitos. Aquí, en la palabra de Dios, no en ningún otro lugar, no con ninguna otra persona, no en ninguna otra cosa. Aquí, en la palabra de Dios. Y así, Dios nos dice que si permanecemos, nos quedamos aquí quietos, en Jesús, con Él, aquí, dice que vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Porque es que aquí, solamente aquí, vamos a conocer a Jesús, vamos a aprender de Dios, de Jesús, de la vida de Dios, del reino de los cielos. Entonces, vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Hay mucho que tú desconoces,
Hay mucha verdad que tú desconoces y aún sigues viviendo en la mentira, en el engaño, en la falsedad. Y por eso Dios hoy viene a decirte, estás atado, estás esclavizado. ¿Por qué? Porque hay mentira en ti. Eso es lo que hay. Y solamente es a través de mi palabra, de Jesús. Nos dice en el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Jesús nos puede libertar. No que Pepito, no que Pepita, no que la Virgen, no que el ángel, no que aquí, que allá, nada. Solo Jesús. Si Jesús no te liberta, no vas a ser verdaderamente libre. Eso sería una libertad engañosa. Habrías caído en un engaño. Si te están vendiendo por allá que vas a ser libre a través de otras, de creyendo en otras cosas. O comprando que no sé qué cosas. Es mentira. Si Jesús directamente no te hace libre a ti, no vas a ser verdaderamente libre. Estás siendo engañado. Entonces, rápidamente, si vamos allí, Apocalipsis 1.3, Apocalipsis 1.3. Apocalipsis 1.3 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca, porque el tiempo está cerca para la venida de Jesús. Entonces el Señor nos está diciendo acá, vea, prometo bendecir tu vida. Si lees, dice, si lees mi palabra, si oyes a Jesús, si vienes a oír a Jesús hablarte desde lo más profundo de su corazón, a tu corazón, las palabras de esta profecía, bienaventurado, doblemente dichoso, hay bendiciones, Dios promete bendecir nuestras vidas si leemos la palabra, si somos lectores de la palabra de Jesús y si la oímos, si oímos estas profecías. Es tremendo. Y después decimos por qué nuestra vida está como está. Porque es que como decían aquí, como dice acá la palabra en Juan 8, en el versículo que 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y es que por eso al inicio les decía, a nosotros nos encanta que nos hablen con sinceridad, ¿cierto? Yo creo que muchos de nosotros eso fue lo primero que dijimos, sí, a mí me encanta que me hablen con sinceridad, me gusta, que sean lo más sinceros posibles, pero la palabra del hombre genera en nosotros un cambio, si genera en nosotros un cambio, es temporal, y volvemos, y volvemos, y volvemos, en ciclos, y volvemos ahí en un laberinto sin salida. En cambio, la palabra de Dios en nosotros genera un cambio eterno, porque a través del Espíritu Santo nos redarguye, nos convence, nos hace sentir mal, que estamos mal, que tenemos que cambiar. Entonces, claro, como Jesús aquí era lo que les estaba hablando a ellos, era Jesús quien les estaba acá hablando a ellos, enseñando, hablando su palabra. Decían, vea, procuran matarme por hablarles la verdad, y es que eso pasa cuando algún hermano de la iglesia, o Dios cuando nos habla en la iglesia directamente, ¿cierto? En los domingos en la preca o en los ayunos, o cuando es Dios quien nos está hablando, o Dios envía a un hermano para hablarnos algo y nosotros, uy, como que, porque muchas veces hasta queremos matar al que nos trae la buena nueva, que nos va a hacer libres. Aquí a Jesús lo querían matar, decía, vea, procuren matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y es súper triste porque hay bendiciones. Dios nos está diciendo hoy, vea, prometo bendecir sus vidas, darles esa libertad que tanto ustedes han anhelado. Si leen mi palabra, si la oyen esta profecía, pero tienen que ser lo suficientemente mansos y humildes para aprender de mí, para que ese cambio, esa transformación pueda suceder en sus vidas. De lo contrario, si mi palabra no haya cabida en vosotros, muy difícilmente va a poder haber un cambio en ti y vas a poder ser libre. Por eso si recibes
Por eso el título, el tema de este devocional de hoy, si recibes a Jesús, si recibes la palabra de Dios, si recibes la verdad de Dios, vas a ser libre. Fácil, pero tenemos que disponer nuestro corazón. En esta Biblia, en este mundo, en ningún lugar en este mundo vamos a encontrar buenas noticias, más que en la Biblia. La Biblia es el único lugarcito donde el hombre, el ser humano, va a encontrar buenas noticias. Y puede ser que la verdad de Dios para ti no te guste, pero son buenas noticias, mi amor. Es porque te ama, te está trayendo, ¿cierto? Está siendo sincero contigo Dios, y porque te ama quiere hacerte saber que estás mal, o que debes de dejar esto, o esta persona, o lo otro. Que tal vez tú estás aferrado y no quieres, pero te va a hacer libre. Y Dios nos dice en su palabra, vea, porque al que yo amo, al hijo que yo amo, lo disciplino, lo corrijo. Entonces el amor se demuestra a través de la disciplina, disciplinando, como tú cuando tú disciplinas a tus hijos, a tus perritos, a tus animales. ¿Por qué? Porque los ama y no quiere que se dañen, que se lastimen, que se hagan daño. Amén. Entonces vamos a ir rápidamente también a otro versículo que está allí en Juan, aquí nomás como unas hojitas, Juan 15, Juan capítulo 15, versículo 8. Y mira lo que dice, tan maravilloso. Juan 15, un momentito, versículo 8, y dice, si permanecieres en mí, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en ti, pedid todo lo que quieras, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces, vea, si tú permaneces en Jesús, y Jesús va a permanecer en ti. Jesús siempre quiere permanecer con nosotros. Nosotros somos los loquitos por allá que nos vamos a permanecer en otras cosas. Porque Él dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Esto es por fe, y Él dice que el justo vivirá por la fe. Tienes que creer que cuando estás con Jesús aquí, Él está ahí a tu lado, Él mismo directamente Él está ahí contigo. No estás solo. Entonces dice, vea, si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Aunque tú no me veas, yo estoy aquí, yo estoy ahí. Tú me puedes sentir, tú me puedes oír, pero para que dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, para que toda esa incredulidad, todo eso, duda, toda esa falta de fe, de creerle a Dios, eh, se vaya de ti, salga de ti, tienes que permanecer aquí, conocer la verdad, aprender de Dios, conocer la vida de Dios, y vas a ser libre de eso. Y vas a darte cuenta, tú mismo vas a darte cuenta que Dios es verdadero, que Dios es tan real como tú y yo aquí. Y Él te lo va a demostrar, pero para eso necesitas permanecer aquí. Dice que si tú permaneces en Él, Él va a permanecer en ti. Y dice, pídeme todo lo que quieras. Yo quiero darte todo lo que tú me pides. Pídeme todo lo que quieras. Conforme a lo que yo te enseño, conforme a lo que está escrito en mi palabra, a mi voluntad. Y dice, y te será hecho, te va a ser concedido, te voy a conceder todos los anhelos, los deseos de tu corazón conforme a mi voluntad, conforme a los deseos de Dios, a lo que Dios ha preparado para ti, lo que Dios tiene para ti. Pero dice, permanece en mí. Tal vez hay muchas cosas que tú quieras, tal vez hay muchas cosas que tú le pides, tal vez, pero porque no estás cumpliendo lo primero, por eso parece que hasta Dios ni te escuchará. Que ni Dios te respondiera porque no estás permaneciendo en Él. No estás ahí como esta lucecita, ahí permanente, quieto, aquí. Porque cuando estamos ahí quietos, viene la revelación de Jesús a nuestras vidas. Nos revela la palabra, nos revela cosas. Y ahí es cuando se cumple que somos libres a través de Jesús, verdaderamente libres. A través de la revelación, porque Él dice, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que
tú no conoces, porque ni siquiera están acá. Cosas que tienen que ser reveladas para tu vida, para tu ser libre, a través de Jesús. Entonces mira lo que sigue. En esto es glorificado. Ah, dice, pedí todo lo que quiera. Bueno, y dice, en esto, en el versículo 8 del San Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El Padre se glorifica cuando sus hijos dan mucho fruto. Cuando su pueblo da mucho fruto, no fruto, mucho. Y el Padre en este instante, en este mismo momento, yo me atrevo a decir que el Padre está recibiendo poca gloria. Porque muchos o se quedan con la gloria de Dios y otros ni siquiera hacen nada y por lo mismo al Señor allá no le llega nada de gloria, porque dice que Él se glorifica cuando sus hijos dan mucho fruto. Claro, alguien que da mucho fruto en el área de la salud, en el área de pareja, en el área familiar, en el área financiera, laboral, en todas las áreas de su vida. Alguien que da mucho fruto en cada una de sus áreas. Glorifica al Padre, claro. Esas personas son diferentes, se les nota. Es evidente que Dios está con ellas, que el poder de Dios está con ellas y que algo pasa y entonces la gloria la recibe el Padre. Porque la gente cree por la palabra que nosotros los discípulos hablamos, lo dice la palabra de Dios, y también eh, por el fruto que damos. Porque damos fruto, dice que por sus frutos los conoceréis, conoceréis los verdaderos hijos de Dios por los frutos. Somos diferentes cuando damos fruto y mucho. Y la iglesia hoy poco fruto. Yo de verdad apenas llevo 3 años eh, en, congregándome y no sé, es muy triste. Poco fruto espiritual, poco fruto eh, en bienes, en lo material, en sus vidas. No dan testimonio del Padre. Por lo tanto, el Padre está hambriento por su gloria. Poca gloria le llega ya. Unos porque se quedan con la gloria de Dios y otros porque ni siquiera producen nada. Sus vidas no dan testimonio de nada, entonces no le llega nada al Padre, ninguna gloria. Pero si tú y yo somos diferentes y hacemos lo que el Señor hoy nos está diciendo, que creamos en Él con un arrepentimiento genuino de corazón que genera un cambio para siempre y, y, mm, y permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros y todo lo que le pidamos, Él nos lo va a conceder conforme a su voluntad y el Padre va a ser glorificado al nosotros dar mucho fruto. Y dice, y seáis así mis discípulos. Estos van a ser esos verdaderos discípulos. Que tú y yo, que tú y yo lo, hagamos, cierto, seamos esos verdaderos discípulos que el Padre dice la palabra de Dios en alguna parte que, algo así como que la tierra está esperando la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Que tú y yo seamos esos, la tierra gime, está gimiendo por la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Esos que de verdad se les nota esa libertad en Cristo, ese fruto, los frutos, los frutos, el carácter de Cristo en esas personas. Porque yo no sé cuántas veces, mira, los frutos son tan importantes, dar fruto de amor. Es tan importante que yo dé el fruto del amor porque otra ovejita, otra persona va a venir a mí, se va a alimentar de ese fruto. Esos frutos es para alimentar a otros. Pero si en ti no hay, si tú no has dado ese fruto del amor, la gente hambrienta por amor no va a poder venir a ti a alimentarse de amor. En cambio, alguien hambriento de amor va a poder venir a ti a alimentarse de ese amor y su vida va a poder sostenerse. La fe, a mí cuántas personas con fe, con una fe tremenda, han alimentado mi fe cuando he estado débil. Los frutos nos sostienen, los frutos nos dan esperanza, los frutos nos ayudan a permanecer, a continuar el carácter de Cristo en nosotros, los frutos del Espíritu Santo. Eso hablando de lo espiritual y de lo material, ¿cuántas veces alguien sin un peso para el bus, para transportarse, para comerse ni siquiera un pan con un café, y ha venido a mí o han venido a ustedes y ustedes han tenido económicamente, cierto, el poder
eh, ayudarlos. Entonces, en lo físico, el fruto de la generosidad, no ser egoísta solo para mí, no, sino ser generosos. El fruto de la generosidad, mira, de la bondad, de la piedad, compartirlo con el otro. Entonces los frutos son muy importantes, pero solamente vamos a dar mucho fruto, vamos a ser verdaderos discípulos si aquí como estas lucecitas permanentes permanecemos nosotros acá quietos en Jesús, en su presencia, en su palabra, dice, en la palabra. Amén. Y así, eh, mira lo que dice en el versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y seamos libres del pecado. Solo aquí vamos a ser libres de lo que, cierto, del pecado, de esas ataduras, de todos esos vicios, todos esos malos hábitos, de todo eso que el Señor hoy sabe que tú estás sufriendo por esa. Porque lo contrario a la libertad es como sentirse, cierto, oprimido, como en una prisión, como en una cárcel. Dios sabe que te sientes así y por eso ha traído esta palabra hoy para ti. Entonces, ¿qué? No podemos vivir ignorando la verdad. No podemos vivir ignorando a Jesús más. No lo ignores más, no lo rechaces más, no rechaces más la palabra. No ignores más la palabra porque por eso tenía que darles este tema primero antes de compartirles el tema del miércoles, porque los que rechazamos la palabra, la instrucción de Dios, lo que termina sucediendo en nuestras vidas, eso lo vamos a ver el miércoles con la ayuda del Señor, pero no rechaces más la verdad, no te resistas más a Jesús, no te resistas más a la palabra de Dios. Dispón tu corazón y si no puedes, dile a Papito Dios, dile ayúdame, yo me dispongo, ayúdame y Él te va a ayudar. Entonces, creamos y escudriñemos y va a venir a nosotros nuevas revelaciones, nuevo entendimiento que nos va a hacer libres. Y es Jesús mismo ahí con nosotros, amén. Entonces, bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra, por este devocional de hoy, Dios, Señor, y a cada persona que está aquí, Señor, yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor Jesús, que por el poder que hay en tu palabra, Señor, tú hoy nos haya hecho libres, libres a muchos de nosotros, Señor. Cada vez que entendemos algo del reino, Señor, trae libertad a nuestras vidas, trae paz, trae esperanza, Señor. Gracias por tu palabra en la mañana de hoy, Señor. Yo te pido que sea ayudando a cada una de las vidas acá que me ven, Señor, que han escuchado tu palabra, Dios, que se dispongan, que te abran su corazón, que crean en ti, que crean en la palabra que tú les estás haciendo llegar a sus vidas, que crean Jesús en ti y van a recibir esa libertad que tanto han anhelado en sus vidas, que urgentemente necesitan sus almas, Señor, para que comiencen a dar mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto en cada área de su vida y se comience a notar, se comience a evidenciar, ellos mismos se comiencen a ver, wow, tu gloria, Dios, tus bendiciones, Señor. Esas bendiciones que tú prometes bendecir nuestras vidas si leemos tu palabra. Y si te oímos la palabra desde estas profecías de la Biblia. Prometes bendecirnos, o sea, ¿cómo vamos a resistirnos a la bendición? Qué triste, Señor, por favor, quita de nuestro corazón tanta ignorancia, Señor, tanta ignorancia, tanto rechazo a ti, Jesús. Arranca eso de nuestro corazón, Señor, y enamora a cada una de estas vidas de ti, Jesús. Te lo pido, Señor. Enamóralos, Señor. Convéncelos de justicia, de juicio, de pecado. Te lo pido, Señor Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias porque tú has hablado una vez más. Gracias por estas vidas que van a estar escuchando este devocional, Señor, y que haya sido lo más claro que haya podido ser, Señor. Y bueno, Dios, te alabamos, te bendecimos a ti, sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mis amados, y otra cosita más que se me olvidaba es que, mira, cada uno de nosotros somos líderes donde quiera que seamos, no sé, en tu trabajo tal vez tú eres un líder, en tu casa tal vez tú eres, cierto, el papá, la mamá, los líderes, los que van al frente, que los otros van detrásito, ¿cierto?
siguiéndote, eres ese ejemplo a seguir en tu iglesia, tú eres un líder, no sé, y un líder debe de entender, un líder, alguien que va al frente de otras personas debe de entender que solo la verdad nos va a hacer libres, solo la verdad. Nosotros como líderes no podemos reservarnos la verdad. Siempre tenemos que hablar con la verdad. No podemos reservárnosla porque la verdad, porque estaríamos quitándole la libertad, estaríamos como oponiéndonos para que otras personas reciban libertad. Por eso siempre, no sé si tú tienes que irle a hablar la verdad a alguien o alguien te está hablando la verdad a ti. O en esta mañana directamente Jesús aquí te está hablando la verdad, diciendo que debes de recibir a Jesús para que seas libre. No sé cuál sea tu caso, pero solo la verdad nos va a hacer libres a nosotros, la humanidad. Amén. Y sí, no podemos reservarnos la verdad, tenemos que hablarla. Entonces, que pidámosle mucha ayuda al Señor porque es cierto, la verdad y más la de Dios, que es la que nos convence, la que nos redarguye, es tan difícil tanto como para el emisor como para el oyente. Pero siempre por eso es importante estar con Dios, orar, ¿cierto? Orar con el Señor, tener nuestro tiempo con Él antes de ir a hablarle la verdad a alguien de Dios. Y Dios va a traer, vamos a ir con esa paz, con esa misericordia, con ese amor a esas personas. Y vamos a poder dársela o vamos a poder recibirla. Y vamos a dar al 100 por 1 de fruto. Vamos a dar mucho fruto y eso es lo que el Señor quiere. Frutos dignos de arrepentimiento, que cambio, transformación y que otros puedan ver eso y puedan también ellos creer por lo mismo, por nuestras vidas mismas. Amén. Entonces, bueno, Dios te bendiga y nos vemos con la ayuda del Señor el miércoles en nuestro próximo devocional. Chao, chao.